Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, después de unas semanas sin vernos por aquí, no por ausencia de noticias, aunque tampoco es que hayan sido estas especialmente reseñables, sino debido a un modestamente creo que merecido descanso, pues una vez que comienza la temporada 25-26, de nuevo estamos aquí dando guerra y de nuevo estamos aquí para hablar o para hacer aquello que creo que mejor sé: hablar de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Y no son pocas las cosas que en la actualidad y que con el inicio de la liga nos encontramos. Ahora mismo, 9:25 de la noche, el Real Madrid está jugando frente a los Osasuna. Desconozco cuál es el resultado ahora mismo, pero no me cabe la menor duda que los lloros preventivos que hemos estado viendo en las últimas semanas tendrán su influencia o no en el resultado, pero desde luego no dejan indiferente a nadie. Porque si la campaña pasada se caracterizó por algo, fue por los lloros del club más beneficiado deportiva e institucionalmente, pues posiblemente de la historia. Hablamos, como no, del Real Madrid. Todos recordamos el clima absolutamente irrespirable que el club blanco generó. Todo con tal de disfrazar, de maquillar o directamente de ocultar una temporada que en lo que a lo deportivo se refiere fue verdaderamente nefasta. Dispararon contra todo y contra todos, especialmente contra el colectivo arbitral. Querían una reforma del CTA, que parece ser se ha producido o se está produciendo, pero tampoco les gusta. Y uno modestamente piensa que toda aquella reforma del CTA que no concluya con la presidencia del señor tenebroso del organismo arbitral, pues no es del gusto del club blanco. Han llorado, como digo, por el tema de los árbitros cuando ni siquiera se estaban jugando partidos. Han llorado por un hipotético menor descanso que otros clubes después de la celebración del Mundial este verano. Creo que la diferencia entre lo que negociaron y lo que realmente ha sido el descanso final ha variado en 1 o 2 días, pero bueno, con esto ya tienen para dar de comer durante bastante tiempo el discurso victimista en caso de que los resultados no se lleguen a producir. Y luego, como no, al hilo de la polémica suscitada por la aprobación por parte de la Liga de Fútbol Profesional de la celebración en Miami de un Villarreal Fútbol Club Barcelona, bueno, pues han salido todos en tropel, me refiero a nuestros queridos mortífagos, hablando de injusticia en el trato, hablando de, bueno, que el Real Madrid, que el Barcelona se va a librar de una de las salidas más complicadas, como es el Estadio de la Cerámica del Villarreal. Y bueno, parece ser que esto ya va a producir que el FC Barcelona sea campeón de Liga, a juzgar por lo que dicen todos los miembros de la CLA. El propio Real Madrid sacó un comunicado quejándose de esta situación, pero no nos engañemos. Lo que al Real Madrid no le gusta de esta situación es que no es el Real Madrid el que va a conseguir una morterada por llevar su partido a Miami.
De eso no dicen nada. El problema de Florentino no es, o el cabreo de Florentino no es porque sea un Barcelona-Villarreal o un Villarreal-Barcelona el partido que se va a Estados Unidos. El cabreo de Florentino viene porque no es un Villarreal-Real Madrid o incluso un Real Madrid-Villarreal el que no se lleva a Oklahoma. Porque alguien en su inocencia podría pensar que el Real Madrid o que todos los mortífagos se quejan porque los aficionados no van a poder ver a su equipo o a sus equipos en vivo y en directo. Pero no. Nadie. Absolutamente nadie. Creo que, por lo que yo he oído, con la única excepción del redactor jefe de Marca, Fernando Carnerero, en una columna que titulaba "No se puede dejar de lado a los aficionados", como digo, nadie se ha quejado en nombre de los seguidores del Villarreal, fundamentalmente del Villarreal o del FC Barcelona, que quieran acudir a la localidad castellonense a presenciar el encuentro. El señor Roch, el presidente del Villarreal, bueno, pues ha cumplido con su cuota de "yo protejo a los míos", según él, diciendo que todos los seguidores todos los socios del Villarreal que quieran podrán ir a Miami, al parecer a gastos pagados para presenciar el encuentro, y si no, pues quiero recordar que era un 20% que se les descontará del abono siguiente. Todo el mundo sabe que cualquier aficionado, sea del Villarreal, sea del Atlético de Madrid, sea del Elche o del Logroñés, tiene total y absoluta disponibilidad durante el año para acudir, perder 3, 4 o 5 días para acudir a Miami a un encuentro de fútbol. Por lo tanto, el señor Roche está haciendo un verdadero favor a sus aficionados. Y todo el mundo sabe que los aficionados, cuando nos damos de alta como socios en nuestros clubes, lo que queremos es que lo primero que pensamos es que nos hagan un descuento por algún partido que no podamos presenciar. Y con eso ya tenemos la conciencia tranquila, ¿verdad, señor Roch? Nos podemos ir acostumbrando que esto es lo que va a pasar, porque pensábamos que lo de la Supercopa en Marruecos o en Arabia era una quimera que nunca se iba a producir, y ahí la tenemos. Y ningún club financia el desplazamiento de sus seguidores a esos partidos, ¿eh? Ninguno. Está muy bien las leccioncitas de moral que vienen de Bilbao, de algún jugador de la plantilla, porque estos se creen que han inventado el fútbol. Estos se creen que están en posesión de la verdad futbolística en lo que a sentimientos y pasiones se refieren, y vienen diciendo que esto, bueno, que esto es el final del fútbol, que esto no puede ser, que esto no se puede hacer, pero callan, cuando es su equipo, el Bilbao, el que obtiene las migajas por jugar la Supercopa en Arabia. Ahí desaparecen las críticas. Es la coherencia del futbolista típico de esta época que nos ha tocado vivir. Pero bueno, volviendo al tema de los lloros, pues ya digo, todos los mortífagos han salido en tropel en cumplimiento del silbido del señor tenebroso, pues bueno, para cumplir con la cuota de berridos pegados o de sandeces escritas en defensa del club de Concha Espina. Son los de siempre, no los vamos a empezar a nombrar porque todos lo sabemos. Pero bueno, sí, lo vamos a nombrar, los de siempre, los Alfredo Duro, los María Trisac, los Ciro López, Juanma Rodríguez, todos, los de siempre. Todos estos que la mayor labor de investigación periodística que te pueden realizar es decirte de qué color lleva la ropa interior el señor tenebroso. No les pidas nada más. Pero bueno, esto dará para mucho, como lo dio el año pasado, y hablaremos largo y tendido sobre ello, y nos reiremos mucho a lo largo de toda esta temporada. Pero vamos a hablar un poquito de fútbol,
Tengo pensado, una vez que pase esta primera jornada, que como digo está finalizando ahora mismo con la disputa del Real Madrid-Osasuna, pues tengo pensado hablar un poquito de los fichajes que han realizado los equipos, de cómo veo los refuerzos que las plantillas han efectuado y cómo veo las posibilidades de cada club en lo que a posibilidades de éxitos deportivos se refiere. Y ya digo, mi intención es durante esta semana probablemente hacer ese vídeo. Ahora de lo que voy a hablar, pues es de lo que me ocupa y preocupa como atlético que soy, y es de la situación, los fichajes del Atlético de Madrid y las impresiones que me merece la derrota del conjunto rojiblanco el pasado domingo frente al Español por 2-1. Bien, el Atlético de Madrid para la temporada 2025-2026 se ha reforzado con los siguientes jugadores: Alex Baena, David Janco, Johnny Cardoso, Giacomo Raspadori, Thiago Almada, Matteo Ruggeri y Marc Pubil. Por contra, se ha desprendido de Samu Lino, Vermiren, Santiago Muriño, Rodrigo Riquelme, Angelito Correa, Reinildo Mandava, Saúl Ñíguez, Axel Witsel, Rodrigo de Paul, Tomás Lemar, Moldovan y César Azpilicueta. Esto, a día de hoy, a las 9:36 del 19 de agosto de 2025. Ya sabemos que tenemos hasta el 31 de agosto para que se efectúen más salidas o más entradas. Una plantilla que con estos refuerzos y también, sobre todo a mi modo de ver, con varias de las salidas, bueno, contando también con las entradas que se produjeron el año pasado, con los Alexander Sorloth, obviamente, Julián Álvarez, algún refuercillo que teníamos en defensa como Clement Lenglet, etcétera. Bueno, pues conforman una plantilla pues que puede ser más que interesante, que podría ser más que interesante y que podría ser una plantilla verdaderamente competitiva que le complique la vida a cualquiera de los clubes grandes que por presupuesto, por nombre, están un escalón por encima del Atlético de Madrid. Y podría ser que esto fuera así, pero, y obviamente es solamente un partido el que hemos visto, pero los atléticos sabemos muy bien que ese puede ser el guión de lo que veamos durante la temporada, pues desde luego no da para ser especialmente optimista. Pero no porque por lo visto en un partido que no es nada, pues Alex Baena o Johnny Cardoso o Matteo Ruggeri no parezca que vayan a dar el rendimiento esperado. No parezca que vayan a tener especialmente fácil el integrarse en el siempre complicado esquema de Diego Pablo Simeone. No es por eso. Es porque los automatismos y los errores que durante la temporada pasada cometió el entrenador, insisto, con un solo partido, sería injusto sacar conclusiones, pero también sería injusto el no nombrarlo, pues desde luego no anima al optimismo, no invita al optimismo. Vaya por delante que poca gente, aunque tampoco conviene lo de erigirse en el número uno de los defensores de una causa, poca gente puede haber más cholista que yo. Poca gente puede estar más agradecido a Diego Pablo Simeone que yo. Poca gente ha tenido más discusiones por defender a Diego Pablo Simeone que yo. Y poca gente desea como yo que Diego Pablo Simeone continúe otros 10 años, no, 20.
Y precisamente por eso, porque me doy el derecho, me otorgo el derecho a hacerlo, por todo lo que le he defendido, tengo también el derecho a criticarlo cuando creo que se están cometiendo errores, que si bien es solo un partido, ya son 3 puntos que tenemos de desventaja con nuestros posibles rivales. Y desconozco cuál es el resultado ahora mismo del Real Madrid-Osasuna. Pero con respecto al Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, ya lo tenemos perdido. Yo ya he dicho aquí, y no me voy a cansar de decirlo, que la presencia de Antoine Griezmann en el vestuario del Atlético de Madrid es un verdadero y auténtico problema. Presencia que se produce porque la quiere el entrenador. Si el entrenador, como hemos visto a lo largo de toda la estancia de Diego Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid, no quiere a un jugador, ese jugador no está. Que se lo pregunten a Mario Mandzukic y a tantos otros. Pero por capricho del entrenador, porque no se puede entender de otra manera, puesto que deportivamente no existe ningún argumento, hay un señor que por decreto, sin merecerlo, sin aportar absolutamente nada en el terreno de juego, lo vamos a tener que estar soportando semana tras semana. Porque hay de aquel pobre, ingrato e insensato que se creyera aquello del nuevo rol de Antoine Griezmann. Y no estoy culpando a Antoine Griezmann de lo sucedido en el pasado domingo. Antoine Griezmann juega porque le saca a Diego Pablo Simeone. Estoy hablando porque la presencia de Antoine Griezmann está cerrando puertas a otros jugadores que realmente merecen estar en el terreno de juego. Parece ser que Antoine Griezmann es una leyenda en el Atlético de Madrid por el hecho de que es el jugador que más goles ha metido. A mí eso no me supone nada. A mí eso no hace que se me olvide lo que sucedió con el Fútbol Club Barcelona y Antoine Griezmann. A mí los besitos en el escudo, los bailecitos y las tonterías en Instagram no me sirven de nada. A mí lo que me sirve es que ese señor, cada vez que se enfunda la camiseta rojiblanca y salta al terreno de juego con ella puesta, se dedica a pasear. Mientras otros jugadores, que podrían perfectamente ocupar su lugar, están en el banquillo. ¿Y de eso quién es el culpable? ¿Antoine Griezmann? No. Aunque si tuviera un mínimo de vergüenza, él se habría echado a un lado. De eso el culpable se llama Diego Pablo Simeone. Igual que el culpable Diego Pablo Simeone de unos cambios sin ningún sentido el pasado domingo. Dices, es un partido. Ya, pero es que durante la temporada pasada sucedía continuamente. Y el resultado, entre unas cosas y otras, es que en el mes de abril teníamos la temporada tirada por la borda. Una temporada que era verdaderamente prometedora. Gracias, entre otros, a quien ahora, por alguna extraña razón, aparte de la parroquia rojiblanca, le ha dado por demonizar. Me estoy refiriendo a Alexander Sørloth. Porque este señor, cuando ha salido, ha cumplido. ¿Ha fallado goles? Sí. Si queréis, empezamos a ver los de las cifras de delanteros que han estado en el Atlético de Madrid y quién fallaba goles de verdad. Que además suponía un problema en el vestuario y suponía un problema a nivel de club, como finalmente se demostró. Y no voy a decir nombres, porque parece ser que si los nombras a determinadas personas, si los criticas, si no los idolatras, es que no eres atlético. Pero sabemos perfectamente a quién me estoy refiriendo. ¿Se ha filtrado o se ha inventado que Alexander Sørloth quiere abandonar el Atlético de Madrid? Yo no le he oído a él decirlo.
Yo no he oído a su representante decirlo. Yo no he oído a un palmero que escribía en determinado medio de comunicación o hablaba en determinada emisora diciendo cositas. ¿Cómo estás, amigo Matallanas? Yo no le he oído decir nada. Pero o bien por filtración o bien por invención, ahora resulta que el culpable va a ser Alexander Sorloth. Porque que alguien me explique si tiene algún tipo de explicación deportiva que un señor que acaba de llegar, llamado Giacomo Raspadori, delantero, que dice, no, es que es delantero o es campeón, no sé qué, con la selección italiana, ojo. Bueno, sí, Nahuel Molina también es campeón del mundo, ¿eh? O sea que a mí esos razonamientos no me sirven para nada. Que alguien me explique que este señor recién aterrizado salga al campo junto a Antoine Griezmann, ojito a los cambios, por Johnny Cardoso y por Thiago Almada y por Alex Baena, que estaban realizando un partidazo. Y mientras tanto en el banquillo, Alexander Sorloth a verlas venir. Eso sí, cuando el equipo ya iba perdiendo por un gol que se produce, el del empate, por culpa de un fallo en la marca de Raspadori, como digo, cuando ya la cosa no tiene remedio, sacamos a Sorloth, quitamos a Julián, que es el único que le puede dar balones, y ya que se lo invente él, y ya que los goles se los fabrique él, como hizo en muchas ocasiones la temporada pasada, que parece que no nos acordamos. Yo exijo a Diego Pablo Simeone que actúe con arreglo a lo que es a las herramientas que se le están dando. Porque no se puede decir que Alex Baena, David Janko, o Thiago Almada, o Julián Álvarez, o Alexander Sorloth no sean jugadores de un primer nivel. No puede ser que no vayan a funcionar en el Atlético de Madrid. No puede ser que una de las parejas más efectivas en los últimos años de la liga, que eran Alex Baena y Alexander Sorloth en el Villarreal, funcionen en el club castellonense, pero no vayan a funcionar en el Atlético de Madrid. No se puede explicar. Y si hay una explicación de que eso no funcione, pasa por el inquilino del banquillo. Insisto en que nadie más que yo quiere la presencia de Diego Pablo Simeone durante 10 o 20 años más en el banquillo del Atlético de Madrid. Y lo creo porque personalmente pienso que si hay un entrenador adecuado para conducir la nave del Atlético de Madrid, ese es Diego Pablo Simeone. Porque entiende lo que es el Atlético de Madrid, porque entiende el club, porque entiende al aficionado, porque entiende la idiosincrasia. Pero eso no me vale si se cometen acciones total y absolutamente inexplicables que cuestan puntos, como sucedió el pasado domingo en el estadio de Cornellá. Porque también cualquiera me puede decir, ¿y qué pasa? ¿Que no dices nada de cuando los cambios funcionan? Claro, por supuesto que sí. Pero es que esa es la obligación del entrenador. Introducir cambios que mejoren lo que está sucediendo en el terreno de juego. Pero es que los cambios introducidos el domingo no mejoran en absoluto lo que estaba sucediendo en el terreno de juego, porque lo que estaba sucediendo en el terreno de juego estaba siendo bastante bueno. Y es una norma básica, no en el fútbol, sino en la vida. Lo que funciona, no lo toques. Los experimentos con gaseosa y no con gasolina, porque te puedes quemar. Y sí, ahora mismo Diego Simeone dice que ya sabe cuáles son los errores cometidos, que ya sabe cuáles son las cosas que tiene que arreglar. Señor mío, usted lleva entrenando semanas. Usted conoce a estos jugadores. Su obligación es conocerlos, incluso antes de que formen parte de su plantilla. Porque su trabajo es el fútbol.
¿Y antes del día del Español usted no sabía cuáles eran los errores? Durante el primer tiempo, que funcionó a la perfección, con falta de acierto ante la portería, pero eso es lo que sucede cuando no se juega con delantero. Como digo, durante la primera parte la cosa funcionó. ¿Por qué tiene usted que mandar al garete el trabajo de toda la primera parte? ¿Por contentar a su amiguito? ¿Por darle minutos a un Coque que está prácticamente para dar palmadas en el campo y, como se vio el domingo, ni siquiera para eso? ¿Qué hay que agradecer para dar minutos a jugadores que se encuentran en una situación manifiestamente mejorable y que no mejoran a compañeros suyos de plantilla? Si usted no quiere contar con Alexander Sørloth, salga públicamente y dígalo. Y explique el porqué. Pero no tiene ningún sentido que usted esté dejando fuera a un delantero que tuvo unas cifras verdaderamente buenas durante la temporada pasada. Y que alguien me explique esa parte caínita de la afición del Atlético de Madrid. ¿Qué queja podemos tener de un señor que vio durante toda la temporada pasada cómo tenía que empezar la gran mayoría de los partidos en el banquillo, que desde la grada se le solicitaba al banquillo, por favor saca a este señor que hace falta, que vio como alguien en un estado de forma infinitamente inferior a él, como era Antoine Griezmann, en muchas ocasiones le ganaba la partida, y no por motivos deportivos, y a pesar de todo esto no hizo ni un mal gesto, ni una mala palabra, ni una mala declaración. Y tienes que ver sandeces y tonterías como comparaciones entre Sørloth y Morata. O diciendo que es que Sørloth no era el jugador que se quería, sino que era Artem Dovbyk. ¿Pero qué ha hecho Dovbyk en la Roma? ¿Pero qué números ha tenido? ¿Alguien ha visto un jodido partido de Dovbyk en la Roma? Es verdaderamente difícil entender a una parte de esta afición que utiliza unos argumentos que en ocasiones son mucho más propios de nuestros vecinos de ciudad. Cholo, yo creo en ti, ¿eh? Me has dado motivos más que suficientes para creer en ti. En las malas, no por resultados, sino por crisis de vestuarios, con aquel que no debe ser nombrado, yo estaba contigo. Con el niñato portugués, con una parte importante del estadio silbándote cuando se decía tu nombre por el marcador, yo estaba contigo. Y lo voy a seguir estando. Y vas a tener en mí al primero de los defensores, pero también al primero de los críticos, de una manera, por supuesto, constructiva. Cuando considere que las cosas no las estás haciendo bien. Y por supuesto que sé que es solo un partido. Pero es que también el fracaso de la temporada pasada comenzaba por solo un partido. Y me asusta ver que la segunda parte del otro día frente al Español pueda volver a llegar a ser la tónica de esta temporada. Porque entonces, Cholo, da igual los fichajes. Da igual que traigamos a Baresi en el centro de la defensa. Da igual que traigamos a Maldini como lateral izquierdo. Da igual que traigamos a Marco Van Basten en punta. Si no juegan, o si no juegan a lo que saben hacer,
De poco sirve que te traigan a este o al otro. Y eso es responsabilidad tuya, Cholo. Porque verdaderamente cuentas con herramientas para hacer que esta temporada, por lo menos, nos ilusionemos y veamos al equipo competir. Que nadie te va a pedir que ganes la Liga. Que nadie te va a pedir que ganes la Copa. Que nadie te va a exigir que ganes la Copa de Europa. Nosotros lo único que pedimos es entrega y que se compita. Y que se llegue hasta donde se pueda. Pero que seamos realmente conscientes de que se está haciendo todo lo que se puede. Por los que saltan al campo y por el que está en el banquillo. Así que, Cholo, por supuesto que quiero que sigas. Pero simplemente quiero que hagas aquello por lo que se te paga. Por competir. Y al resto, a aquellos atléticos que me puedan ver, no consuman. Porque estamos hartos de escuchar a periodistas, a mortífagos, al típico cuñado que todos tenemos, o al típico madridista enterado, decir que es que la época del Cholo se ha acabado. Eso es lo que ellos quieren. Porque saben que el único que puede hacer competir al Atlético de Madrid, y el único que puede hacer que haya algo enfrente de los dos de siempre, es el Cholo Simeone. Por eso quieren que se vaya. Por eso disfrazan ese miedo que le tienen gritando de vez en cuando: Cholo, quédate. Porque saben que sin él hay muchas posibilidades de que volvamos a ser el equipo simpático. Porque ya no se busca rival digno para derbi. Y lo que quieren es que se vaya. Así que no consuman. Pero para que todo mejore, también debemos de tener un punto de crítica constructiva y un puntito de exigencia. Porque no olvidemos que no somos el Escalerillas, que somos el Atlético de Madrid. Hasta el próximo vídeo.